esta declaración que hace Donald Trump de qué linda persona es la presidenta de México, ¿no? Qué hermosa persona, porque pues ya entendió que no debe de estar apoyando a Cuba. Y yo quiero platicar contigo, mi querida Roberta Layuz, porque siempre que estás con nosotros nos dejas así, mira, con la baba, con el platito y la baba, de todo el conocimiento bellísimo que tienes. Y en su momento, estás hablando del 2002 al 2005, fuiste embajadora de México en Cuba, integrante del grupo México en el Mundo, Roberta Layuz. Hoy tú, ¿qué estás viendo entre México y Cuba? ¿Qué te Pues preocupa? ¿Qué opinas? me preocupa que no tengamos ninguna iniciativa diplomática con respecto a Cuba. Se anuncia en la prensa que vamos a mandar ayuda humanitaria para no quedarnos atrás, pero ¿qué tanto y de qué va a servir? A mí lo que me pienso que haría falta es una iniciativa diplomática de México con otros países de la región para buscar, sí, un cambio en Cuba, pero no quedarnos sentados mientras se lleva a cabo lo que Marco Rubio y el presidente Trump han calificado de la asfixia de Cuba. Los cubanos están sufriendo, Fernanda, día con día Sin y cada duda, día más. sin duda. Entonces, eh, es, la ayuda que mandemos no va a remediar O el sea, problema. los 3,000 millones, los barriles, ¿para qué mandarles ¿Por qué? O sea, ¿de qué le sirve al cubano el petróleo? Bueno, petróleo ya no se va a enviar, eso Ya ya sabemos sabemos que no, pero cuando se enviaba, ¿de qué le sirve el petróleo al cubano? de muy poco. Pues, podemos ver las imágenes que nos llegan de Cuba, la situación no ha mejorado. Aparte, tampoco estamos seguros de que ese petróleo llegara a Cuba. A lo mejor los cubanos lo vendían en el mercado para obtener dinero en efectivo para otros propósitos, alimentos, medicinas, yo qué sé. Pero lo que sabemos lo- es que hay una crisis humanitaria en Cuba Claro. hoy en día y que el gobierno de Estados Unidos está esperando que haya una asfixia y que alguien adentro de Cuba levante la mano para decir vamos a negociar. ¿Crees que eso pueda suceder, Roberta Layuz? Bueno, todo puede suceder. Lo que sí te puedo decir es que los cubanos de a pie y también y sobre todo de la dirigencia tienen miedo de que lleguen los cubanos de Miami a quitarles lo que tienen. O sea, Y son hay un 3 millones de encono. cubanos en Miami, no es poca cosa. Y hay 9 millones oficialmente, se dice que ya nada más son 8 en La Habana. Ha habido una inmigración en las últimas fechas. No tenemos la menor idea cuántos de esos cubanos hayan llegado a México, porque se puede llegar por dos vías. Se puede llegar por lancha de manera económica y legal a la costa de De Yucatán. no, sí. Es viable, ocurre, o los cubanos ya no tienen restricciones para viajar a Honduras y de Honduras llegan a la frontera sur con México Mm. y se mezclan y se integran y desaparecen. Aparte, los cubanos normalmente tienen mayor preparación y formación para el trabajo que otros emigrantes de Centroamérica y consiguen trabajo más rápido, entonces no los vemos en las calles. Pero esta inmigración puede aumentar, viene de goteo, pero puede convertirse en un chorro en cualquier momento. Sin duda alguna. Eran, como dices, 9, 10 millones, ya van en 7, 8. Y 3 millones de estos están en Miami y Y en toda América y en Latina, toda y en América España, Latina. y en otros países del mundo, los que han podido se han salido. Te pregunto, Roberta, ¿se podría decir que la relación México-Cuba es la más incómoda de América Latina? Yo no la llamaría incómoda, Fernanda, yo la llamaría, ha sido la más intensa. O sea, no se te olvide que Cuba era parte de la Nueva España. De hecho, Cuba era el puerto de la Nueva España. Tú caminas por las calles de Cuba y la piedra, el empedrado viene de México, porque era una manera de llenar los barcos que traían toda la mercancía de La Habana a México. O sea, la relación es íntima Sin duda. íntima.
cantidad de familias, mucho más de las que tú te imaginas que tienen, que tienen un pariente en Cuba y viceversa. Por decirte algo, el actual canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, nació en Veracruz. ¿Por qué? Porque el Mira, intercambio familiar entre La Habana y Veracruz son ciudades gemelas que se están mirando una a la otra. La cantidad de yucatecos que estudiaron en Cuba, porque hasta los años, por ejemplo, en los años 60 del siglo pasado, todavía era más fácil viajar de La Habana a Cuba que venir a la Ciudad de México. fíjate que yo me quedo con esto que estás diciendo. Ojalá haya un plan de México para Cuba, pero que tenga que ver de verdad, en serio, con el asunto de los cubanos, porque también traerte 3,000 médicos cubanos y que el dinero de estos médicos se los queden allá, el régimen, por pertenecer al Foro de Sao Paulo, vete tú a saber. O sea, la relación de México-Cuba no ha mejorado a Cuba, ha mejorado al poder en Cuba. Bueno, y además los cubanos se han quedado sin atención médica porque los médicos han salido primero a Venezuela de forma masiva, a otros países del mundo, hasta en África hay médicos cubanos, en cualquier país que esté dispuesto a pagar y aceptar las condiciones tan tristes que es para los propios individuos, ¿no? Porque no se les paga directamente a ellos el sueldo y no tienen la No, es libertad para terrible. quedarse en México si quisieran, porque está su familia retenida en Cuba. Entonces, eso tampoco resuelve el problema de los cubanos, ni resuelve el problema de México. En México no necesitamos los médicos cubanos, tenemos suficientes buenos médicos, que la razón para traerlos es que porque los médicos mexicanos no se van a las zonas remotas, pues hay que darles los incentivos Pues claro. o hay que hacer un servicio social para los estudiantes. Entonces, es ofensivo el decir que México necesita de los médicos cubanos, porque aparte lo más probable es que vengan a hacer otro tipo de labores. También lo creo y cada vez encuentras a más cubanos en México. Cada vez encuentras a muchos más cubanos en México y tampoco México está solucionando su propia pobreza. Entonces es un círculo vicioso e importante. Del 2002 al 2005, que fuiste embajadora de México en Cuba, ¿las cosas han empeorado importantemente, Roberta? Sí, ya estaban mal y han empeorado mucho más. Sobre todo en 2021 la gente salió a la calle, Fernanda. La gente se manifestó y muchísimos se fueron presos por ese motivo, pero la gente con mayor iniciativa se ha salido por una vía o por la otra. Y son pocos los que se han quedado, pero ya en 21 la situación fue tan desesperada como para salir a la cárcel y como para que se tomaran más de 1,000 presos en Cuba en esos momentos. Entonces, una situación muy tensa, muy deteriorada. Yo lo sé por los amigos que hice en aquella época y los pocos con los que sigo teniendo contacto, pues tienen una vida muy difícil. Yo en 9 visitas que he tenido a Cuba, cada vez ha sido peor. Cada vez. No hay mejora de ningún tipo. Cada vez hay Bueno, más prostitución, cada vez hay más hambre, cada vez las infancias están más deterioradas. No, es terrorífico, terrible. y eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué estamos con los brazos cruzados? Bueno, van dando ayuda a unas cuantas limosnas, unos cuantos mendrugos, en lugar de tomar la iniciativa. O sea, México ha sido capaz en otros momentos en tener iniciativas importantes. A finales del siglo pasado, la iniciativa de Contadora fue capaz de evitar la guerra en Centroamérica, de evitar la invasión de los Estados Unidos a Nicaragua. Fue capaz de hacer que dialogaran los países que estaban confrontados y que luego ellos mismos buscaran tener una iniciativa para resolver sus problemas. México tendría que tener una iniciativa para permitir que los propios cubanos tuvieran algo que decir en su futuro y que no Claro. simplemente fueran asfixiados. Yo te agradezco enormemente, Roberta Layuz. Regresa, por favor, al programa.
con más tiempo para poder hablar de esta situación que me parece que tiene más bien una fortaleza para no perder el Foro de Sao Paulo que en realidad una ayuda humanitaria. Lo platicaremos más adelante. Te mando un abrazo, mi querida Roberta Layuz. Gracias por estar con nosotros.